Hola, buenas noches. Noche de lunes a martes. Día de esos donde podríamos decir que se nota cada vez más en el ambiente, podríamos llamarle ese ambiente de crispación que se junta muchas veces con ese ambiente de inseguridad jurídica, esa sensación de poca tranquilidad. Ya ven que vamos directos al grano hoy. En una sociedad donde además aquellos que generan riqueza se dan cuenta cada vez de una forma más evidente de que los impuestos, la forma de cobrar y asesinar, que decimos aquí autónomos y pequeñas empresas, se ha generalizado, donde los jóvenes quieren irse de este país y donde el gobierno dice que todo va de puta madre. Fíjense que tendríamos casi para hacer una película de terror, pero aquí saben que simplemente vamos a intentar tranquilizar las almas, vamos a decirlo así, e intentar explicar historias para que cada uno de ustedes pueda reflexionar y pueda luego tomar las decisiones que considere oportuno. Aquí, ya lo saben, no tenemos el estilo de ni de hacer sangre. A veces hacemos algunos chistes, muy malos, por cierto, tenemos muy poco sentido del humor. Y vamos a intentar repasar todas las cosas para que cada uno confirme o deje de desconfirmar, vamos a decirlo así, si este ambiente crispado que parece que se huele en el ambiente, esa sensación de inseguridad jurídica que parece cada vez más evidente, es algo que nos inventamos o es algo que realmente sucede en este país, al que muchos seguimos pensando que tiene posibilidades enormes, porque si con esta banda de delincuentes al mando estamos como estamos, imagínense si algún día hubiera alguna persona coherente al mando de este país. Y empezaremos hablando de todas esas follones, de las inseguridades jurídicas, como no, de eso que el PP denomina chollo de los ocupas con la nueva ley de vivienda que pacta el PSOE con Podemos y Esquerra Republicana. Va a ser casi más fácil demostrar que ocupas una casa que es tuya, aunque tengas los papeles. Algún juez ha puesto un ejemplo realmente lamentable, vamos a decirlo, por triste y real, que esto es como si a partir de ahora te atracan en la calle, te clavan un cuchillo y resulta que quien lo hace, tiene un informe de que es una persona en peligro, es una persona con pocos recursos. Oiga, pues apuñale a todo el mundo, que no pasa nada. Estamos llegando a un momento donde eso de la propiedad privada parece que tiene visos para algunos de no ponerse muy bien. Y a todo eso hablaremos de esos ataques que ha habido hoy, que al principio parecía que era un ataque al PP y ya empezaban a salir voces de la ultraizquierda, no sé qué, al final ha sido un ataque, curiosamente, a los dos partidos más aposentados, vamos a llamarles así desde hoy, que son el PP y PSOE, por parte de activistas climáticos. Bueno, miren, hay de todo en la viña del Señor. Se ve que hay activistas climáticos. Suponemos, no sé qué deben hacer en su vida. No deben tirarse pedos, yo qué sé, porque es que no se acaba de ver, en fin. Y obviamente ha salido el amigo de todas las cosas raras, Pablo Iglesias, a decir que los admira hace unos minutos. El iluminado. Luego, la inseguridad jurídica nos lleva a situaciones casi podemos decir esperpénticas. El Banco Mundial exige que España pague para evitar esos embarcos, ese default que nos ha pedido un fondo de inversión, que es mucho más grave de lo que la gente cree, porque insistimos en algo que hemos explicado muchas veces en este canal. Al final, el inversor de Singapur, el inversor de donde sea, se imaginarán que de España conoce poco o nada. Conoce lo que dicen, pues, los fondos, Standard Poor's, todas estas gente, Moody's, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, si ven que el Banco Mundial exige a alguien que pague porque es moroso, se imaginarán que la sensación que se transmite no es precisamente buena. Luego nos iremos a esa ya decisión que también habíamos avanzado aquí. Ya saben que aquí nos dedicamos con la puñetera bola de cristal a avanzar cosas, que Vox va a poner difícil al PP y va a exigir cargos y entrar en los gobiernos donde sea imprescindible su voto. Algunos entendemos que es lo normal. Si te chulean, pues oiga, qué menos que exigir. Otra cosa no sería entendible. Y eso en principio es un mensaje que transmite a sus votantes y a algunos dudosos fuerza para seguir apoyándolos. Luego nos iremos a esos movimientos de Yolanda Díaz, que lo hemos dicho aquí, siempre ha sido una marioneta de su padre, de Iglesias, de Sánchez,
de quien sea. Ahora parece que hasta de Colau. Ayer lamentable imagen donde interrumpió una rueda de prensa la señora Colau, señorita, no sabemos ya cómo llamarla, para que no contestara alegando de que era el día de San Jordi. Claro, el día de San Jordi ustedes solo se dedican a regalar flores y a recibir libros, los que sean hombres, obviamente, porque esto aquí somos todos muy feministas, pero fíjense que los roles siguen existiendo en según qué tradiciones y nadie dice nada. Es algo cuanto menos curioso. Y hoy ha vuelto a suceder en Cádiz, donde, según parece, no iba como vicepresidenta, no, iba a no sabemos exactamente qué, y ha vuelto a decir de que no era el momento para hablar. Realmente el problema de Yolanda Díaz es que no sabe qué decir. Desconoce los tiempos y lo más importante, se nota que tiene un guión detrás de cada paso. Una simple marioneta que cuando no sabe qué decir, se calla. Y eso en política, la poca improvisación, algo por cierto que nace de la mano muchas veces de Sánchez, se convierte en un grave problema. ¿Qué les parece que empiezan a participar en la vida activa? Tras todos estos años de silencio van a ser los sindicatos, ya hemos dicho que se van a convertir en la línea de corps de Yolanda Díaz y también empiezan a realizar sus críticas, obviamente a las empresas, al gobierno no pueden criticarlo, y empiezan a decir que van a ser bastante más activos a partir del 1 de mayo. No han hecho nada en todos estos años, suponemos, el marisco ha subido mucho, pedirán más subvenciones y es una auténtica vergüenza. Y esto también, aunque no lo crean algunos, crea inseguridad jurídica en el país, porque lo que hace es que sabes que si te apuntas a un chollo de estos, tienes la vida solucionada. Se lo pueden decir a Pepe Álvarez, que en su puñetera vida ha trabajado, que dice haber representado a los trabajadores y que está forradísimo tras su vida sindicalista. Son auténticos, como en aquellos 1910, 1920, ¿se acuerdan? Pues eso mismo. Luego nos iremos a un tema cuanto menos curioso, que también tiene que ver con eso, y del inefable Iglesias que hemos hablado antes, donde vamos a hablar que su canal Red pues adquiere la red que tenía 7NN en Madrid, la licencia, para poder emitir en cadena, en un canal, en una frecuencia normal, no solo en YouTube. Imaginarán que esto vale dinero. ¿Qué hay detrás de Pablo Iglesias? ¿Solo rouras? ¿O hay más cosas detrás de Pablo Iglesias? Luego nos iremos a la realidad. Y la realidad es que una de las cuestiones fundamentales en democracia, lo saben, es la seguridad. Hemos dicho, la seguridad jurídica es importante y obviamente quien aplica la seguridad jurídica, las leyes son los jueces y en su caso también los fiscales. Pues se van a ir a la huelga general indefinida a partir del 16 de mayo si no hay una solución. Tenemos mientras a la ministra del Ramo paseando por la feria de abril como si nada pasara. Luego nos pasearemos por Flandes, donde según parece hoy ha llovido. Y dirá alguno, ¿y qué cojones nos importa si ha habido en Flandes? Pues resulta que la exconsejera de la Generalitat Ponsati, esa que se hizo la héroe, que fue detenida en medio de la calle, pues tenía que comparecer hoy a las 11 de la mañana delante del juez Llarena. Y no solo no ha ido, sino que lo ha chuleado diciendo un tuit o un mensaje, no sabemos exactamente, donde ha dicho que llueve en Flandes poniendo una foto de Flandes a la hora que tenía que estar en Madrid. Llarena ya ha pedido a la Fiscalía y a las partes qué debe de hacer, pero parece que va a volver a pedir una orden de detención contra otro personaje absurdo de estos catalanes que no se acaban de entender. Los ratoncitos vuelven a estar contentos porque saben que de pifia en pifia alguno acabará en sus redes. Ayer explicábamos al final del programa, y lo hacíamos con sumo cuidado, de que se podía producir en las próximas horas, días o incluso que se podía estar produciendo en aquel momento la evacuación de españoles y sudamericanos de Sudán. Efectivamente se ha producido durante esta madrugada, ha sido en principio un éxito, han llegado aproximadamente 70-80 personas hoy y hay que felicitar obviamente a las fuerzas y cuerpos no de seguridad, sino en este caso del ejército y, pongamos comillas y cerremos comillas, allegados a las fuerzas de seguridad. Cada uno entienda lo que quiera entender por otra brillante acción que muchas veces pasa desapercibida, pero que hay que reconocer el riesgo que tiene en estos operativos especiales. Otros gobiernos no han podido todavía evacuar a su personal y en eso hay que reconocer que tenemos unos operativos
brillantes en la zona. Recordemos que la zona del Sahel es una de las zonas donde España tiene más intereses y seguramente junto a Francia somos de los países que tenemos operativos más bien desplegados y mejor conectados en la zona. Y acabaremos con un tema de esos que saben que hablamos poco, poquísimo, siempre lo decimos, y al final acabamos hablando un poco de la guerra Rusia-Ucrania. Ya salió una noticia que las tropas de Wagner, estas que estaban mercenarios en el ejército ruso, han dicho que le iban a hacer prisioneros. Bueno, en fin, no sé si a alguien le ha sorprendido la noticia. Según parece dicen que primero que se rinda le van a pegar un tiro. Oiga, pues eso, con todo el cariño, ¿eh? Eso ya pasaba en la Primera, la Segunda Guerra Mundial, en la invasión francesa, etcétera, etcétera. Si tú vas avanzando, lo de los prisioneros a veces no tiene sentido. Y ya sé que es muy duro decirlo, pero funciona así. Que alguien lo materializa, lo verbaliza en una palabra, puede sonar muy feo, pero insistimos en lo que hemos dicho mil veces de esta guerra y de alguna más que hemos comentado, como el caso de Afganistán, que desde la mentalidad occidental a veces nos creemos que las guerras son videojuegos. No, en las guerras muere gente. Y en las guerras, por desgracia, se mata a gente. Y muchas veces hay que intentar ponerse en la piel de esa persona que lleva 2, 3 días sin dormir, sin comer, tenso, sin nada, que se encuentra delante de una persona que le dice hola y a lo mejor el hola lo entiende mal y le pega un tiro. La guerra no es un lugar para ir a jugar. Algunos han puesto el grito en el cielo con las palabras de Wagner, otros pensamos simplemente que almas tan cándidas todavía corren por el mundo. Es algo bastante increíble. Lo fundamental debería ser que obviamente no hubiera guerras y que las cosas se solucionaran hablando, pero para eso alguien debió inventar algo más que la palabra a las personas para que hiciéramos el capullo prácticamente año tras año en toda nuestra historia. Si les parece, empezamos con ese ambiente crispado, esa inseguridad jurídica que parece que se manifiesta fundamentalmente en esa nueva ley de vivienda que el PSOE pacta con Podemos y Esquerra, que les lleva a unos extremos sorprendentes. Se está, como ha dicho el PP, y es cierto, se está favoreciendo el chollo de los ocupas, es decir, la situación que a veces es más difícil aquellos que tengan una casa ocupada, sabemos que algún oyente lo tiene, saben de las dificultades, pues ahora se extrema más el tema todavía y parece que la vulnerabilidad de aquel que ocupa es como una carta de libertad para poder hacer lo que te dé la gana. Obviamente han salido desde jueces a personas, abogados, a periodistas, incluso a cualquier persona que tenga los ojos de frente diciendo que la vulnerabilidad de una persona no te da una carta de libertad para hacer lo que quieras. Porque si una persona vulnerable puede hacer lo que quiera, ¿dónde está el límite? ¿Asaltar una casa? ¿Violar a una persona? Coño, soy vulnerable, no he follado hace 10 años. ¿Dónde está el límite de la vulnerabilidad de las personas? ¿En lo económico? ¿En lo social? ¿No hay agentes sociales en los ayuntamientos? ¿En la política? Es una pregunta que deberíamos hacernos todos. ¿Hasta qué límite debe la democracia permitir que se prive a ciudadanos, y decimos la palabra honrados, no diremos que los otros no lo sean, pero a ciudadanos que cumplen con los requisitos, como por ejemplo adquirir una casa y pagar la hipoteca o lo que sea, permitir que sea asaltada por dar un derecho a alguno, simplemente por el hecho de que las instituciones no se encargan de ellos? Porque nosotros entendemos, y lo tenemos muy claro, y a lo mejor a alguno le chirrían estas palabras, que una de las cuestiones fundamentales, sobre todo en el mundo municipal obviamente, debería ser proteger a aquellas personas más vulnerables. Y ahí no diremos aquel tópico de que se puede enseñar a pescar o dar peces, no iremos a eso, pero hay que intentar trabajar esos temas y en muchos casos la vulnerabilidad no implica de que tengamos que dar a esas personas licencia para hacer cualquier cosa, sino todo lo contrario, pensamos algunos. Lo que hay que darles es herramientas para que puedan integrarse si no lo están en la sociedad y mecanismos para que puedan activar una convivencia. Si obviamente tú le permites a una persona vulnerable violar los derechos de otros, tenemos un problema grave. Y eso muchas veces sucede, no sé si han visto, hoy ha corrido un vídeo por Barcelona, creo que ha corrido por más sitios, de unos, entre comillas, jóvenes que para robar un taxi habían cruzado una cuerda en medio de la calle
y luego de parar el taxi se han acercado con navajas a robarles. Es decir, métodos que seguramente hasta aquellos que podemos tener más imaginación, vamos a decirlo, no se nos ocurrirían en un país normal de Europa. Son métodos que, tipo emboscada, vamos a decirlo así, hombre, que tú lo ves en una película de ciertos países y dices, joder, qué mal rollo. Yo recuerdo hace muchos años que teníamos trabajaba fuera de España, teníamos que ir a una feria, voy a explicar una anécdota personal, ahora me hago mayor y explico anécdotas que sé que a algunos les interesa. Teníamos que ir a la feria de Nigeria, el Nigeria Book Fair, que se hacía, creo recordar, era en Abiyán, pero no me hagan mucho caso. Entonces hablamos con la organización, veníamos de un país donde estaba yo, de un país árabe, y preguntamos por un tema que nos parecía interesante, que era la seguridad. Y nos dijeron, es imprescindible que contraten, hablo de hace más de una decena de años, que contraten a alguien y que vayan con coches privados al evento. Y claro, uno se queda así para decía, joder, me he tragado Frankfurt, París, Londres, Abu Dhabi, Nueva York, Chicago, Tokio, todas las ferias del mundo prácticamente, y no me había pasado nunca. Y me decían, no, es que el recinto ferial está un poco alejado del centro de la ciudad y es habitual que se produzcan asaltos. Obviamente prescindimos de ir a la feria, que seguramente es súper interesante, pero esa situación, pues la escuchabas y decías, joder, cualquiera se va a aquel momento, no sabemos cómo está ahora ese país, no nos dedicamos a practicar nosotros excursiones de riesgo, vamos a decirlo así, pero que eso lo veas aquí, que empieces a verlo aquí, asaltos a plena luz del día, cosas que te pueden poner un poco, decíamos lo de crispado, pero quizás temeroso, incluso inseguro, pues lo que menos podíamos esperar es que el gobierno de turno apoyara estas medidas. E insistimos, que hay gente vulnerable, pues hay que trabajar para que no lo sea, pero no podemos a una persona vulnerable darle más derechos que a una persona que hace su función social y que tiene obviamente sus papeles. Algunos pensamos que el tema de la ocupación es muy fácil. Si tú tienes la documentación, eso es un asalto a una casa. No nos vayamos más lejos. Oiga, que me he salido o que me he ido o que la tengo de vacaciones, que es los casos más habituales, y no voy durante 6 meses, por lo que sea, porque no me da la gana, pero la estoy pagando la luz, estoy pagando no sé qué, y me giro y me aparecen 4 personas que se piden un globo, un McDonald's, y ya dicen que viven allá. Y tengo que pagar y gastar en abogados, luego ustedes pidan si ganan las costas a no sabemos quién. Con lo cual, hace que aquellos que tengan que disponer de una casa tengan que tener un remanente para gastos que hace inaccesible el acceso a la vivienda a mucha gente que lo utiliza en el fondo para pues pagar o mejorar su pensión o cualquier otra cosa, que cada uno puede hacer lo que le dé la gana con su dinero, más faltaría. Estamos entrando en una situación donde el gobierno se está convirtiendo en cómplice con la excusa de la vulnerabilidad de la delincuencia organizada en este país. Y eso es algo que parece que no debería aceptarse y que Europa debería empezar a mirar con lupa, como ha hecho con otras cosas, porque parece ciertamente inaceptable. Y esos movimientos así extraños, porque seamos sinceros, ustedes se van mañana a cualquier país de Europa y les dicen, no, si entras, vamos a inventarnos. Imagínense que ustedes nos venimos con 2 o 3 oyentes y decimos, oye, vámonos a Alemania. Vemos una casa de veraneo abandonada, nos metemos dentro, pedimos un globo y ya nos quedamos 2 años allí y nadie nos echa. ¿Ustedes de verdad se creen que eso puede pasar? Ahora saldrá uno y nos dirá que sí, que en Alemania están igual o peor. O en Italia, porque hay unas casas muy chulas por allí en la zona de la Cinque Terre y todo aquello. Oh, pues podemos organizarnos unas vacaciones, cada mes vamos a un sitio, no pasa nada. No. Eso es una cosa muy de España. Y hay que decirlo así en voz alta. A nadie se le ocurre que en Estados Unidos esto pueda pasar. Y pasa porque el gobierno este y los gobiernos anteriores no han sido capaces de legislar sobre algo que para nosotros es muy básico. El asalto a una casa, viva o no viva gente, es un delito. Y punto. No tienes que negociar nada más. Y no tienes que poner conceptos como la vulnerabilidad como una forma de arrojarse contra la propiedad privada, que es fundamental en las democracias del mundo.
Y claro, esto lo podemos concatenar a más cosas. El Banco Mundial ha exigido que España pague las deudas que tiene. Recordemos que le han embargado, entre otras cosas, el Cervantes de Londres, si no nos equivocamos, algunos barcos de Navantia y alguna cosa más por ahí. Y un fondo ha exigido 943 millones, hablamos de memoria, creemos que es la cantidad, y cobrar lo que había invertido en renta por anticipado porque consideraban que España estaba en default. Eso es una cosa muy grave, mucho más grave de lo que nos quieren vender algunos medios de prensa del gobierno y algunos del gobierno que dicen no, que esto está avalado por la Unión Europea. Claro, y el Banco Mundial pues se dedica a putear a la Unión Europea. Aquí alguien nos está engañando. Y alguno dirá, no, esto es un tema de Rajoy, ¿qué pasa? ¿Que la responsabilidad, si era de otro presidente, ya no la tiene que asumir este gobierno? Recordemos que el tema viene de una apuesta estúpida de Zapatero. Por cierto, el mismo que según parece hoy en el debate, en el diario El Debate, se ha comprado una casa de 1.200.000 euros, solo poniendo 295.000 euros en hipoteca, es decir, ha soltado 900 y pico mil euros a tocateja. No sabemos que cobraba tanto un presidente de gobierno, en fin. Ay, Dios mío, qué cosas más raras. Si investigaran a estos en vez de al Tito Berni, yo creo que nos íbamos a reír mucho, Bono incluido. Bono no que ponemos un bono para investigar, sino el señor Bono, obviamente. Porque hay algunos que son sorprendentes, pero como decíamos, esto es una idea fantasiosa de esas, como la de lo sideral y todas esas chorradas de Zapatero. Solamente nosotros aún creemos que el peor presidente que ha tenido España, peor que Sánchez, aunque a algunos les cueste asumirlo, pero es que lo de Zapatero es muy grave, pues una chorrada que luego Rajoy pues eliminó porque estábamos en la crisis que estábamos y ahora nos exigen los fondos. Claro, según la teoría de algunos socialistas que dicen, no, esto es una eliminación de Rajoy. Claro, cuando caiga el gobierno de Sánchez, pues nada, los parados que son parados, pues no los asumirá el gobierno y los fusilará a todos. O todas las obras estúpidas que ha hecho este gobierno, pues no habrá que asumirlas. Algunos viven en el mundo de Yupi. Creen que lo suyo hay que asumirlo y que lo de otros no hay que asumirlo y solo hay que criticarlo. Pues decíamos, el Banco Mundial exige ese pago y mientras España en ese default que algunos se lo toman a risa, pero los inversores no se lo toman precisamente a risa. En un día donde también ha pasado una cosa curiosa, ha sido atacada las sedes, parecía al principio solo de Génova del PP, porque han sido los primeros en explicarlo, pero luego ha sido también del PSOE por unos supuestos, nosotros vamos a ponerle nombres, se llaman activistas climáticos, para nosotros serían, hay 5 detenidos, terroristas climáticos. Porque miren, vamos a explicar también, no explicaremos otra anécdota que si no les vamos a marear, pero saben que la definición de terrorismo es aquella que utiliza el terror para generar miedo con sus acciones. Y el terrorismo no implica de concepto. Algunos, hace muchos años hicimos algunos, se llamaban, no me acuerdo cómo se llamaban ahora, pero bueno, algunos estudios sobre estos temas, sobre el concepto básico del terrorismo. El terrorismo no implica per se que tenga que haber un muerto, obviamente. Está claro que si hay un muerto, obviamente genera más miedo que si me pongo a acariciar perritos en la calle y digo que eso es terrorismo. En fin, lo único, los perritos a lo mejor sí que tienen miedo de mí, pero fuera de eso, el terrorismo per se no tiene que haber muertos. Con lo cual, cualquier acción que genere miedo, que quiera generar terror y atacar doses de partidos políticos, que nos pueden gustar más o menos, es generar terror, pues debería calificarse de terrorismo. Lo gracioso es que todo un ex vicepresidente del gobierno, bueno, han tirado pintura para quejarse del clima, no sabemos muy bien exactamente qué, suponemos de, hoy ha salido que saben que esta semana, seguramente en abril, batirá, dicen mañana, esperemos que no, que estamos por Madrid, pero miércoles, jueves dicen que a lo mejor en el Observatorio del Retiro, es una anécdota rápida, se bate el récord del día más caluroso de todo abril, que serán, las previsiones dicen 31,8, 32,1 más o menos, por ahí parece que va a ir la cifra del próximo jueves, se estima que puede ser, y el récord, se puede imaginar que fue el año pasado, pues no, creo haber escuchado que fue en 1930, o 40, que fue 30,1 me parece, es decir, que hacía calor también hace 60 años. No sé si los activistas climáticos quieren cambiar alguna cosa. En fin, son de esas cosas que no se entienden. Pero decíamos, la cuestión es que todo un ex vicepresidente del gobierno ha dicho, que los admira. Y lo de Pablo Iglesias es que, podríamos decirlo de alguna manera fina,
Pero vamos a decirlo un poco más vasto. Ya saben que a veces nos gusta el personaje. Parece que lo de follar ya se le está empezando a olvidar, no sabemos si no se le levanta, vamos a ser sinceros, ya tiene una edad, o qué le pasa, y parece que quiere volver a las andadas políticas. Parece que sus juguetes, su entretenimiento empieza a variar, y parece que esa sensación de que cree que ha de hacerse notar diciendo cualquier gilipollez y cualquier memez, donde tiene altavoces mediáticos que lo elevan casi a los altares de un señor que, recordemos, quiso asumir todo el tema de las residencias, no lo olvidemos, que en un país normal estaría en la cárcel por eso, y luego ha intentado negarlo cuando hay grabaciones donde lo asumía, que demostró ser un auténtico fracasado en la política, un personaje llevado por oscuros intereses de algunos, lo hemos explicado en alguna ocasión, que creían que había que radicalizar para concienciar a la gente de la política, y que luego se atravesó pensando que era el más listo del patio. Ese es Pablo Iglesias, el que admira ahora a los que tiran botes de pintura a las sedes de los partidos. Y luego llamaba llorando a la Guardia Civil por si alguien chillaba a 200 metros de su casa. En fin, ya saben lo de jarabe democrático. Para otros sí, para mí ninguno, que yo soy muy demócrata y ustedes unos fachas. Esa es la gente que nos ha gobernado y que pretende seguir en el estercolero, digamos, de toda la gobernación. Y eso nos lleva a quien designó a dedo la señora Yolanda Díaz. Hemos hecho un pequeño cambio de guión, pero volveremos, no se preocupen, como decía MacArthur. Yolanda Díaz, pues, sigue confirmándose lo que hemos dicho aquí. Es una marioneta que duda en el momento que no tiene el guión escrito. Ayer dudaba con Colau, que interrumpió una pregunta de una periodista, algo muy mezquino, vamos a decirlo así, claro, que debería haber supuesto. Pensamos alguno que todos los periodistas que estuvieran allí hubieran protestado, pero nadie tiene los santos cojones, o varios, no sabemos qué había, para decir nada, porque si no se juega en el puesto de trabajo. Recordemos que en Barcelona esas adjudicaciones a de Colau, la Fiscalía ha dicho que eso no es delito. En fin, imagínense cómo está la Barcelona actual. Y ayer se negaba a responder a cuestiones sobre Irene Montero y hoy en Cádiz a la misma pregunta también se ha negado a responder. Se ve que no tenía preparado la respuesta ayer, hoy tampoco, y se convierte en esa duda andante que nos dice una cosa muy interesante, y es que Yolanda Díaz, cuando no tiene el guión escrito, cuando no maneja los tiempos, ahora hablo de esto, ahora me callo, no es nadie. Es un burdo meme, incapaz, inconexo, de esbozar nada más que una sonrisa tonta y estúpida. Y insistimos, y esto lleva casi más de 20 años forrándose con la política. Luego no les extrañe que personajes como Zapatero pues tengan 1.000.000 ahorrados. Ya veremos cuánto tendrá esta cuando salga de la política. Es la absurdidad total. No nos extraña que la gente esté crispada y cabreada, porque realmente con esta tropa uno debería ir a dormir casi llorando cada día y queriendo, como muchos jóvenes ya hemos dicho, querer largarse de este país, si no fuera porque los que hemos levantado este país, los que vamos a volver a levantar este país, somos los que aguantamos aquí a esta panda de delincuentes y gilipollas. Y decíamos en los titulares, y nos vamos allí, que obviamente cuando se juntan, vamos a decirlo así, las ansias, esa sensación del quedar bien que tiene este partido de Feijóo, del PP de Feijóo, de hay que luchar contra Vox y todo eso y no hacer numeritos, pues claro, pues cabreas al personal. Aquí ya saben que, lo saben todos, es decir, quien no lo sepa porque ha aparecido nuevo en el programa, saben que aquí, según muchos, tenemos animaversión a Vox. No, simplemente los criticamos porque se comportan muchas veces como los típicos chulillos de bar de carretera, vamos a decirlo así. Pero hay veces que tienen razón. Y por ejemplo, en este caso, hay que decirlo así, parece que incluso diríamos que nos hacen caso, porque nosotros lo dijimos, que van a vender cara su participación, sus votos, perdón, y sus escaños en los parlamentos y ayuntamientos, donde su presencia y su voto sea imprescindible para que gobierne el PP. Van a exigir estar dentro de los gobiernos, como han hecho en Castilla y León. Y oiga, y eso creemos nosotros en el simple y llano análisis, que saben que luego cada uno interpreta lo que le dé la gana. Es un movimiento inteligente.
Porque aquellos que dudaban de que si Vox se iba a hundir, no sé qué, prefieren muchos dar el voto a Vox y que pacte con el PP, que no dé el brazo a torcer, que se ha sometido el PP, digamos, a una mayoría sin la necesidad de pactar con Vox. Son de esos movimientos que acaban sumando y que acaban dando fuerza si el candidato obviamente de Vox es más o menos decente y aceptable. Tenemos un caso extremo, obviamente, que es el caso de Madrid, comunidad autónoma, donde obviamente la candidata del PP es muy fuerte, hablamos de Ayuso, y la candidata de Vox, curiosamente, no genera simpatías ni en muchos votantes de Vox, con lo cual aquí incluso algunos asocian que sería mejor candidata de Vox Ayuso que Rocío Monasterio. Con lo cual aquí es un caso obviamente diferente. Pero en el resto, pues veremos al PP teniendo que remangarse las mangas luego de las elecciones. Y ese escenario, curiosamente, es el que le gusta al Partido Socialista, porque consideran en el Partido Socialista esas elecciones como un movimiento que va a permitirles entrar en juego con aquella carta, bueno, ahora de Primo de Rivera, pero el otro día de Franco. Vaya usted a saber si vuelve Franco, porque saben que nunca se ha muerto Franco, sigue vivo luego de 40 años. Hostia, si le hubiera pasado esto a Nerón, estaríamos escuchando la arpa, grandes éxitos de la arpa durante 1000 años. Son de esas cosas cuanto menos sorprendentes. Pero el PSOE desea ese movimiento porque sabe que es como crucificar, en cierta manera, al Partido Popular de cara a los medios públicos. Y saben del complejo que tiene Feijóo de pactar con Vox, aunque también les decimos que no va a tener ninguna duda en hacerlo, como lo permitió en Castilla y León. Al final, las cosas son como son. Y llevar un gobierno no es lo mismo que estar en la oposición. En el gobierno colocas a muchos amigos, en la oposición a nadie o casi nadie. Y obviamente se empiezan a espabilar todos los sectores, y uno de los que más se espabila, porque mueve muchos puestos de trabajo, aunque no se lo crean, son obviamente los sindicatos, no les cuento ya los liberados, que parece que empiezan a moverse a partir del 1 de mayo para darse cuenta de que esto no va bien. Pero claro, ¿van a criticar al gobierno? No, hombre, no, por favor. Van a criticar a los empresarios. Dicen que hay que acelerar las protestas, el movimiento ciudadano, y uno se sorprende porque uno escucha al gobierno, del que estos sindicatos, recordemos, forman parte recibiendo ingentes y asquerosas cantidades de dinero. Uno escucha al gobierno diciendo que todo va muy bien. Entonces, ¿por qué protestan los sindicatos? Ah, que hay que repartir los beneficios de las empresas. Coño, esto alguno nos recuerda a la época de Stalin, ¿no? ¿Y si nacionalizamos todas las empresas? No sé, a mí se me ocurre, todas, la de usted, la mía, todas, las nacionalizamos todas. ¿Qué les parece la idea? Y que lo gestione, no sé, Zapatero o Pablo Iglesias, yo qué sé. Ya verían qué mercado hacemos. Recuerden aquella anécdota que, no por explicada 1000 veces, no es válida, que cuando cayó el muro de Berlín, ¿cuánta gente saltó de la zona occidental a la zona comunista? ¿Y cuántos saltaron de la zona comunista a la zona occidental? El detalle, los datos son los que son. No nos dejemos engañar. Esta gente no piensa en nadie más que en sus bolsillos. Y en estos casos en seguir comiendo gambas, y algunos seguimos diciendo que cualquier partido nuevo que apareciera o que quisiera estar debería tener en su programa que sindicatos y patronales 0 euros. Que lo paguen sus socios. Y si no tienen socios, ni amigos, ni colaboradores, se quedarán sin mariscos y a lo mejor les toca hasta trabajar un poquito, cosa que iría bien para la sociedad. Porque miren que se tira dinero en esta gentuza. Porque también sorprende, que no es obviamente sindicatos, pero ¿qué podríamos decir? El canal Red del señor Pablo Iglesias, pues parece que se queda la frecuencia, lo ha hecho en un vídeo irónico, metiéndose con Marcos de Quinto, entre otros, con lo de la Coca-Cola y todas esas fantasías, metiéndose con los fachas, según él, no sé qué. Se queda la licencia para emitir en abierto en televisión. Y uno se pregunta, ¿tan baratas son esas licencias? Porque, no sé, si valen 1000 euros, la audiencia, para hacerse una idea, la audiencia de algunos programas de YouTube de Pablo Iglesias, no los más vistos, es menor incluso que alguno nuestro. No sé,
A lo mejor resulta que yo no me estoy enterando y me estoy forrando con esto y mañana nos cogemos una licencia y hacemos el programa cada día en televisión en abierto. O que alguna cadena nos invite a hacerlo en abierto cada día y a lo mejor tendríamos, en vez de este reducto, 100.000 o 200.000. Más seguramente que Pablo Iglesias. Pero te sorprende que Pablo Iglesias, con ese mensaje de odio y de crispación, haga estos movimientos empresariales que pueden imaginar implican que detrás hay dinero. Y el dinero no se mueve. El dinero, perdón, saben que es habitualmente cobarde, es decir, no se mueve si no tiene garantías de cosas. Y habría que mirar qué garantías ofrece Iglesias, porque está claro que su discurso, y perdón, y su polla no es suficiente garantía para hacer negocios. Bueno, no sabemos si va a empezar a rodar vídeos porno, a lo mejor. Y a lo mejor nos sorprende, y en vez de una lata de Coca-Cola, mete allí el cacharro y y las da vueltas. Vaya, no, que se cortaría. ¡Ah! ¡Qué mal rollo, por Dios! Pero bueno, cosas de Pablo Iglesias, que ya saben que es el Mr. Fantasías. Especialidad, bares, lavabos de bares, perdón, que nos hemos tenido un lapsus, pero bueno, cada uno tiene su vida privada y ahí ya saben, no nos vamos a meter. Por cierto, ha comentado hoy, me parece que ha sido hoy porque lo hemos visto, su pareja, novia, mujer, no sabemos exactamente qué es, que tuvo que dejar la asistencia psicológica porque tenía mucho trabajo. Y miren que nosotros respetamos obviamente que cualquiera que quiera ser atendido, que lo haga. Las enfermedades mentales son importantes, pero también hay que tener claro que hay lugares donde si la tensión te llega demasiado, seguramente es mejor que lo dejes por tu salud. Ya que lo hemos dicho más de una ocasión, no es normal que una persona con tantas dificultades esté al mando de un ministerio. No sabe mal si alguno se lo toma a mal. Y a todo esto, porque las cosas podían ser peores, o no, o sí, da igual, pues las cosas obviamente pueden ser peores. A partir del 16 del 5, salvo cambio, huelga de fiscales indefinida y de jueces en este país. O sea que si ya se tardan 2-3 años en solucionar según qué problemas, algunos saben que llevan 10 años o más, pues imagínense con esta huelga que va a saturar, seguramente si nos llega ya hasta finales, hasta verano, puede ser la leche, y no deja de ser otra constatación de la inseguridad jurídica de este país. Algunos siempre hemos dicho que hay que apostar en un país democrático como este por 4 pilares. La educación, gran pacto de educación debería haber, como hay los pactos de Toledo. La sanidad donde todos los españoles, fíjense que matizamos, sean atendidos, sean vulnerables o no. Obviamente, la justicia, a la que hay que dotar de los recursos máximos para que cuando haya un problema, porque puede haber un problema, yo puedo cabrearme con alguno de ustedes o ustedes conmigo y decir, miren, yo me quedo hasta las 12:30, hasta la 1 de la mañana escuchando un programa, yo ya soy una mierda y alguno me quiere demandar. Pues nos parece bien, pero que en 24 horas estime el juez si hacemos una mierda o no. Hemos puesto un ejemplo muy animal, obviamente. Pero no podemos estar 2-3 años, hay que dar recursos. Pues nosotros conocemos a algún juez y jueza. No pueden estar noche tras noche a las 3 de la mañana redactando sentencias, haciendo 500, 600 sentencias al año. Hagan números. Estamos hablando de 1, 2 sentencias cada día, trabajando todos los días de la semana. Claro que muchas son copy and paste, claro que muchas se olvidan cosas. Imagínense 20 años haciendo lo mismo porque quieres a tu país. Al final, acabas hasta los huevos. Digámoslo así de claro. Hay que ponerse en la piel de todo el mundo, aunque sean jueces y juezas. Y claro, y luego llegan los personajes simpáticos, como la señora Clara Ponsati, recuerdan aquella consellera de la Generalitat que se largó con Puigdemont, no creemos que fuera en el maletero, más que nada porque no parece una mujer muy flexible, que tenía hoy cita a las 11, no tenía cita con el médico, tenía cita con Llarena, que parece que quizá le iba a pedir que ingresara nuevamente en la cárcel, bueno, que ingresara por primera vez, más que nada saludar a los ratoncitos, pondrían un recurso en una semana fuera, pero bueno, habría aprendido que se comen lentejas. Pero no se ha querido presentar y ha puesto una foto diciendo que llueve en Flandes.
Yo creo que eso lo ha hecho para putear por el sol que viene durante todos estos días, excepto obviamente al norte, saben que Galicia es un país diferente. Eh, y claro, el juez de arena pues se ha cabreado un poco. No porque no se lo imaginara, porque ayer ya insinuó en San Jordi la señora Ponsati que tenía una reunión súper importante en Bruselas, ya ven, no le hacen ni puto caso. Pues se nos largó a Bruselas. Obviamente, si estás citado, no te pueden detener en el aeropuerto porque alguien nos lo ha comentado. ¿Y por qué ayer, sabiéndolo, nadie la detuvo? No, porque en principio podrían haberlo pedido si no se presenta, pero antes, obviamente, cada uno puede hacer la gana. Si mañana ustedes les citan en un juzgado y el día antes se van a Nueva York, no tiene por qué interpretarse que no van a volver. El juez de arena ha pedido a la fiscalía a las partes qué debe de hacer. Parece que va a pedir una orden de detención solamente en las próximas horas o días, que sería lo más normal. Con lo cual la señora, señorita o lo que cojones sea esa mujer, pues no va a volver por aquí, va a llorar un ratito más, va a salir en TV3 por conferencia y va a hacerse nuevamente amiga de Puigdemont. Algo que ya estamos tan acostumbrados aquí en Cataluña que no deberíamos decir nada más. Por cierto, tan acostumbrados como ayer recuerden que comentamos esos incidentes que hubo, esas agresiones a paradas en San Jordi de Vox, se ve que alguna del PP también, pues decir que hemos visto algún vídeo, creo que era Lloret de Mar, auténticamente vergonzoso. No entendemos cómo hay personajes, un rapero o algo así, que son capaces de hacer las bestialidades que hacen y no pasan directamente a la cárcel esa noche. Son de esas cosas que uno se queda alucinado. Insistimos, esa inseguridad jurídica cada vez más evidente en este país, donde parece que los malos, con el uso de la fuerza, pretenden doblegar a la gente normal. Y cuando pasan esas cosas, en otros países obviamente llegamos a situaciones complicadas. Decíamos ayer que se iba a producir la evacuación de españoles y americanos, sudamericanos, de Sudán. Finalmente se producía en las mismas horas. Nosotros obviamente no sabíamos nada, más faltaría. Y ha sido otro éxito. Un éxito que el que hay que agradecer a la gente que se ha desplazado allí, porque son de esos esfuerzos. Ayer ya nos explicamos mucho, no vamos a alargarnos mucho más, que hay que reconocer, porque implica que si no lo hacemos aquí, casi nadie lo hace. Algunos se piensan que son cosas ordinarias, y hay que decirlo con claridad. Estamos delante de situaciones extraordinarias que hay que siempre valorar. Y acabamos con ese mensaje de la gente de Wagner, que no son los, no sabemos si viene el nombre del compositor, pero bueno, en Rusia, que dice que no van a hacer prisioneros. Se ve que han puesto algún vídeo cortándole el cuello a alguien y cosas bestias de estas. Insistimos, lo que hemos dicho, creo que lo hemos explicado claramente en los titulares. La guerra no es un juego de niños. Y algunos crujen las orejas, coño, se va a morir alguien, pero ¿qué cojones se piensan que es la guerra? Somos una sociedad, la europea, americana, quizá menos, pero la europea hipócrita. ¿Saben todos aquellos que se rascaban las vestiduras hace un año y pico así por Afganistán? Pues oiga, sigue pasando lo de Afganistán. Y se han privado de muchos derechos. Y ahí sí que hay mucha gente vulnerable. Ustedes no verán a Irene Montero llorar por eso. Ah, es que son de otro país. Ah, que usted solo quiere los que están en su país. ¡Qué panda de hipócritas! Y obviamente aquellas que se cortaban el pelo y todas esas gilipolleces que hacen más pena que otra cosa. Nosotros nos vamos a ir en nada, en unas poquitas horas nos volvemos para Madrid, mañana estamos de vuelta en Barcelona, esperamos hacer el programa de noche, no sabemos si haremos a la mañana, llevamos unos días que estamos un poco vagos, vamos a decirlo así. Estamos muy cansados. Nos hacemos mayores, seguramente. Pero vamos a intentar mañana hacer el programa de noche, obviamente, a nuestra vuelta. Y explicándoles más novedades. Mañana hay ya congreso nuevamente. Y todas las cosas que van a suceder en este país, cada vez con gente más crispada, en un ambiente más inseguro. Y en el que nosotros siempre intentaremos mostrar, con un poquito de humor a veces, a veces nos excedemos con Pablo Iglesias, que quizá no la tiene tan larga, vamos a decirlo así, y aquí nos creemos que es un macho men, como aquellos de Village People. ¿Se lo imaginan vestidito ahí de policía o de bombero? ¡Buah! O de paleta mejor, que le iría más el rabo. Perdón, que lachos hemos tenido. Pues como decíamos, intentamos
bajar, digamos, esa tensión, intentamos que muchos intenten ir a dormir con una sonrisa, que al final, miren, qué mejor manera de ir a dormir. Patreon, canal transferencia, todas esas cosas. Quien quiera entretenerse también, quien quiera entretenerse viendo los vídeos porno de Pablo Iglesias también puede hacerlo, pero aquí no los van a ver. Nos la hemos tomado hoy demasiado con él, pedimos perdón, no puede ser. Nos hemos excedido mucho. Ya le saludaremos mañana, a ver si nos invita a su canal y nos da un programa a la noche para debatir. En fin, nos emplazamos, como decíamos, a mañana. Como siempre decimos, simplemente seguimos.